¿Qué tal, amigos? Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Este, la vez pasada estuvimos hablando de la Copa América y es una dinámica y fue muy interesante ver y fue un gusto, de verdad, un placer ver que muchos se incluyeron, dieron sus opiniones, algunas comparto, pero la mayoría sí, la mayoría fueron comentarios muy, en mi opinión, muy acertados, opiniones muy válidas en su mayoría. Eh, fue muy interesante y me gustó ver que eran personas de diferentes países que se sintonizaron y dieron su opinión y muchas de ellas las compartía. Am, y qué bueno, pero esta vez vamos a hablar de la selección que me hace sufrir, la que me hace, ah, la que me rompe el corazón, pero vuelvo a repetir, el problema ya sabemos dónde está, ya sabemos que los problemas del Salvador son dirigenciales. Y un claro ejemplo de esto fue lo que le pasó a la sub-20 en esta última Copa UNCAF sub-20, que al pobre señor Juan Cortés lo llevaron a la selección días, 5 o 6 días antes de comenzar este torneo sub-20 y así no fue, así no fue. Y gracias a Dios, después de ese torneo se hizo el premundial del premundial, donde se jugó con las islas del Caribe para determinar quién pasaba a esta fase del mero premundial, la última fase antes del propio mundial. Es aquí donde se determinará quiénes son los que van al mundial y quiénes no. Y se hizo el sorteo hace unos cuantos días y tenía ganas de opinar de las posibilidades que yo le veo a El Salvador, o sea, meramente a El Salvador. Aquí vemos los grupos. En el grupo A está Estados Unidos, Costa Rica, Cuba, Jamaica. Grupo B, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Canadá. Grupo C, México, Panamá, Guatemala, Haití. Pero aquí vemos con los cabezas de serie quiénes son los fuertes. Muchos celebraron o algunos se alegraron porque no nos tocó Estados Unidos y México en el grupo, y déjeme decirle que eso no cambia nada porque Honduras también es muy fuerte en estas categorías. Hace un poco más de un año, Honduras nos propinó 4 goles en la sub-17, para que se hagan una idea de lo fuerte que es Honduras en estas categorías y de lo mal que se trabaja en El Salvador en estas categorías. Así que no queda más que decir que las favoritas para llegar al Mundial son muy obvias, sobre todo en los primeros tres, a los primeros tres candidatos: Estados Unidos, México, Honduras, en cualquier orden que usted lo quiera poner. Yo creo que para mí es así: Estados Unidos primero, segundo México, Honduras tercero. Por ahí se puede poner a Panamá o Costa Rica. Y bueno, aquí están en segundo lugar de su grupo, es los que se pelean por ese cuarto puesto. Ahí está República Dominicana, que también ha venido trabajando bien últimamente en estas categorías y muchos no se lo esperaban. Yo tampoco, debo de ser honesto, yo tampoco me esperaba ver una República Dominicana trabajando en su fútbol sin hacer mucho ruido, quizás porque no son un país futbolero y no tienen un seguimiento muy grande en este deporte. Quizás por eso es que muchos no supimos lo que estaba pasando con República Dominicana, pero se vienen reforzando muy bien y hasta en la selección mayor van a dar que hablar, van a dar que hablar, y para mí son una candidata nuevamente a poder clasificar. Panamá ya sabemos que es fuerte también en estas categorías y es muy recurrente que clasifique a estos mundiales en estas categorías. Costa Rica igual, Costa Rica igual. Entonces, los primeros tres para mí, sin faltarle el respeto a nadie, claro, claro, creo que es obvio con ver las cabezas de serie que tenemos. Ahora, vamos a hablar de mi selección, que es El Salvador. Bueno, antes de hablar de lo que me hace llorar, voy a hablar de lo que es Guatemala y Cuba. Ojo con Cuba, que dejó afuera a Nicaragua. Dejó afuera a Nicaragua, que viene trabajando muy bien también en estas categorías. Em, Usted recordará que allá por enero Nicaragua le metió 5 goles a El Salvador. 5-0 le ganó a El Salvador.
Y fue un baño de realidad para lo poco y nada que se hace en El Salvador en cuanto al desarrollo se refiere. Am, fue una bofetada para todos aquellos que tanto hablaron, ladraron estupideces del señor Gerson Pérez. Se dijo de todo por el hecho de no haber clasificado al Mundial y por perder contra República Dominicana en una gran falta de respeto tanto al señor Gerson Pérez como a la República Dominicana también, porque si usted ve el partido sabrá que República Dominicana jugó muy bien ese partido y esa selección del Salvador jugaba muy bien también. Así que tenemos una cultura, desgraciadamente, tenemos una cultura que quiere ganar a como de lugar, que el día que no ganas no sirve, que hay gente que lamentablemente tiene voz en, y tiene peso en los medios, tiene influencia y lamentablemente hay gente que les compra este discurso barato, les compra la basura que venden y les cree. Eso es lo peor, ¿no? O sea, el problema no es que hablen basura, el problema es que hay gente que le compra la basura que venden. Y bueno, pasó lo que pasó y trajeron a un entrenador que, pues ya estoy entrando a lo del Salvador, trajeron a un entrenador que solo vino 2 meses, hizo visorías abiertas, no hizo absolutamente nada, vaya, o sea, Manu Torres no hizo absolutamente nada, el asistente de Rubén de la Barrera no hizo absolutamente nada más que hacer visorías abiertas durante unos 2 meses y vendiéndonos, sí, se puede clasificar, tío, vamos a ir, ¿no? Eso. Y después se fue a la primera que tuvo, a la primera oportunidad que tuvo, se fueron los dos y no hicieron absolutamente nada. Llegó Juan Cortés de forma muy valiente a agarrar la selección sub-20 días antes de comenzar el torneo UNCAF sub-20 y nos pasó lo que nos pasó. La pasamos muy mal, pero muy mal la pasamos. Y bueno, el único partido que pudimos ganar fue contra Cuba a penales. Los dos habíamos quedado en último lugar de nuestros grupos y fuimos a jugar ese último partido y quedamos empatados 2-2 y fuimos a penales. Y así fue, así quedamos. Eh, y no, es increíble lo que pasa en el fútbol del Salvador, cómo se maneja la gente más inadecuada es la que tiene poder, lamentablemente, en El Salvador. Influencia, gente que no debería de tener influencia, no debería tener un micrófono, lamentablemente tiene micrófono y tiene voz y tiene influencia y pasan las cosas que pasan. Y no es la primera vez, Hugo Pérez fue, al igual que Gerson Pérez, fueron una raya más al tigre, un pelo más al gato, un entrenador más en esa larga lista de entrenadores que fueron triturados por el fútbol salvadoreño. Pero miren, aquí quiero hablar de Guatemala, que es una selección con un proceso muy interesante en el que yo creo a ciegas, hablando de la mano del Flaco Tena, con el señor Cabrera, que está al mando de esta selección sub-20 de Guatemala. Ah, le tengo mucha admiración al señor Tena, es una gran persona, por lo que percibo de los años que tengo de estarlo siguiendo y viendo y veo cómo juegan sus equipos y campeón olímpico con México. En, a muchos parece que se les olvida. Hay gente en Guatemala que yo he visto que critican a Tena. Yo les digo a ustedes que no jodan, que tienen que entender que, así como en El Salvador, tenemos que entender que no somos una potencia, que no somos una selección obligada, o sea, a arrollar, a barrer con los rivales que nos tocan. O sea, tenemos que entender que no somos México, no somos Estados Unidos, no somos Brasil, no somos Argentina. Y el Flaco Tena está haciendo un trabajo, yo vuelvo y repito, yo admiro mucho al señor Tena, confío en él a ciegas y si yo fuera guatemalteco, hasta apostaría que Guatemala va a estar en el siguiente Mundial del 2026. Yo sé que estamos hablando de sub-20, por supuesto, pero hay mucha gente que si Guatemala no clasifica a este Mundial, ya
conociendo la cultura, porque es muy parecida a la cultura de El Salvador, le van a comenzar a tirar tierra. Y para mí es lamentable, porque yo vi lo que se estaba escribiendo sobre Tena en redes, cuando la selección mayor perdió contra Panamá, cuando no clasificó a Copa América. Pareció lamentable, lamentable las estupideces que estaba viendo yo que se decía sobre el señor Tena, que, bueno, digo, no jodan, o mejor jódanse, porque no saben de quién están hablando. Para criticar al señor Tena hay que lavarse la boquita primero. Lávense la boquita primero para hablar del señor Flaco Tena. Luis Fernando Tena, me quito el sombrero, apostaría porque Guatemala tenga posibilidades de llegar a este mundial también. Porque lo que hicieron en el verano del 2022, allá en junio, fue heroico contra una selección de México que es muy superior, fue muy superior durante el partido, y Guatemala, o sea, hizo el partido que tenía que hacer. El arquero de Guatemala fue figura ese día, yo vi el partido. De verdad, fue heroico cómo salieron a jugar esos muchachos con el cuchillo entre los dientes contra un rival que era claramente superior, y fue heroico, heroico, de verdad, fue como ellos lo llaman el milagro de Honduras, porque fue en Honduras esa eliminatoria. Así que yo apostaría por darle un 50% de posibilidades a Guatemala por llegar a este mundial, simplemente porque, vuelvo y repito, creo en el señor Tena, lo admiro muchísimo, le tengo un respeto enorme, y digo 50 porque está el 50% que no clasifique, porque hay rivales como Costa Rica, como Panamá, como República Dominicana, que lo están haciendo muy bien. Y de Cuba, yo no me confiaría tampoco, porque vimos, dejó afuera a Nicaragua, que viene trabajando muy bien. Así que de Jamaica, Canadá y Haití no tengo mucho conocimiento, debo de serles honesto, y creo que por algo, perdón, por algo estarán en el último bombo. Así que, ah, ¿qué le diría? No, no le podría mentir a usted, paisano, amigo salvadoreño, no le puedo mentir. En cuanto a El Salvador se refiere, yo no le veo, o veo muy difícil que El Salvador clasifique por encima, por encima de esta buena nómina de jugadores que he visto en la última convocatoria para abril, y que tengo entendido que se van a jugar unos amistosos contra academias de Estados Unidos, si bien no me equivoco. Y si me equivoco, pues por favor pido disculpas y usted me podrá corregir también en los comentarios. No hay problema. Pero lo del Salvador viene pasando por un problema dirigencial enorme, pero enorme, en los cuales hay varios culpables, pero hay cosas que desde mi trinchera se pueden controlar. Por ejemplo, si yo estoy detrás de un micrófono, yo no me voy a poner aquí a escupir veneno, a meterle el palo en la rueda, a ponerle la piedra en el zapato a un trabajo que se está queriendo realizar. Al señor Dóniga, al señor Juan Cortés, lo respeto muchísimo, saben muchísimo más de fútbol que yo, obviamente, están en el cargo que están. Eh, Juan Cortés mostró en el 11 municipal que puede hacer algo. Él pasó por el Platense y no le fue bien, pero había muchos problemas en el Platense que muchos no quieren señalar cuando estaba Juan Cortés al mando del equipo del Platense, de la ciudad donde es mi familia. Y muchos criticaron que estaba al borde del descenso cuando estaba el señor Juan Cortés al mando del equipo, pero no quieren hablar de los problemas dirigenciales que venían pasando. Había un desorden en esa época, y hoy, gracias a Dios, están levantando cabezas y le están hallando el lado a la situación. Pero los equipos de Juan Cortés no juegan mal, no han jugado mal en Liga Salvadoreña. Así que eso lo quiero dejar en claro, que va a necesitar un poco más de tiempo, creo yo, y ojalá tenga razón. Ojalá tenga razón. Esta es una de las ocasiones en las que yo quiero tener razón. Y si no se clasifica al mundial, que es lo más probable, que El Salvador no llegue a este mundial,
No, o sea, no le veo por todo lo que ha venido pasando con El Salvador, no le veo la oportunidad, aunque sí hay el grupo que está muy parejo a priori, pero por los problemas que viene pasando el fútbol salvadoreño, creo que le va a seguir pasando factura. Así como le pasó factura el problema dirigencial antes del torneo UNCAF. Eh, Mire, yo tengo que decir algo que me causa un asco el ver que haya gente que desea que pierda la selección de Juan Cortés. Ah, me causa un asco que se le hagan ataques personales por su nacionalidad o por lo que piensen de él o que algo no les caiga bien. Me causa un asco porque a esta gente nada les embona, a esta gente nada les embona, de verdad. Porque muchas de las personas que hoy critican a Dóniga y a Juan Cortés son de los que pedían que se fuera Hugo Pérez de la selección. Yo les digo a ustedes qué diablos quieren, nada los, nunca están conformes, siempre quieren estar jodiendo, quieren llamar la atención o quieren ser ellos los que agarren las riendas de la selección. ¿Qué diablos quieren? ¿Qué demonios quieren? Porque como digo, estaban jodiendo que echaran a Hugo Pérez, que el problema era Hugo Pérez y habían periodistas que ladraban, no hablaban, ladraban estupideces y le hicieron creer a la gente que el problema, el gran problema era Hugo Pérez. Se fue Hugo Pérez y los problemas siguen estando ahí. Se fue Gerson Pérez y los problemas siguen estando ahí. ¿Qué demonios quieren? Se les dio lo que pedían, se les dio lo que pedían y los problemas siguen. Lamentablemente, los problemas siguen. Yo no quería tener la razón. Me gustaría venderle basura a la gente y decirle, sí, el problema es el técnico, echen al técnico, cambien eso y ahí todo se soluciona. Pero no es así. Los problemas del Salvador son mucho más profundos, son dirigenciales y parece que nadie en los medios del Salvador, o son muy pocos los periodistas que lo señalan. Pero hay una cultura tan engranada, enquistada en El Salvador, en el aficionado y en el periodista, que le hacen creer a la gente que todo pasa por echar un técnico o que es culpa de un jugador gringo ¿no? Que no quiere venir, que no le tiene amor a los colores y le venden basura a la gente. O sea, están hablando estupideces. Miren, dejen trabajar al señor Cortés, déjenlo trabajar por la gran, déjenlo trabajar. ¿Quién quita? ¿Quién quita? Y nos calla la boca a todos y vamos al mundial y ¿quién quita? Y si no pasa, y si no se clasifica al mundial, no es el fin. Entiendan la palabra proceso de una maldita vez. Porque al señor Pérez, al señor Gerson Pérez, se le trató de lo peor por no haber clasificado al mundial, a pesar de haber formado una selección muy competitiva que dio de qué hablar, que jugaba muy bien al fútbol. Pero era una sub-20, hombre, aquí las cosas no terminan aquí. Las cosas no terminan aquí. O si no me creen, preguntémonos, ¿qué le pasó a la selección sub-20 que pasó al Mundial en el 2013? ¿Y qué pasó con ella? ¿Cuántos jugadores de esa selección están hoy en la selección? Solo uno, Jairo Enríquez. Y pregúntese también por qué es que se logró llegar a un Mundial en esa ocasión. Yo les puedo decir, porque 16 de esos jugadores, de esa plantilla, 16 se formaron en PESA, se formaron juntos, crecieron juntos, se conocían, porque había un proceso anterior, ya había una base. ¿Qué se había hecho? ¿O qué se ha hecho hasta hoy? ¿Qué se ha hecho para pensar que esta selección sub-20 o qué se ha hecho para exigirle a esta selección sub-20 que nos lleve al mundial? ¿Qué se ha hecho? Les podré decir, Estados Unidos, yo vivo aquí en Estados Unidos. Yo les podré decir lo que se trabaja en el fútbol base aquí de Estados Unidos, cómo se trabaja. Mi hijo aquí juega en una academia. Yo les podré decir cómo se trabaja en el fútbol base de aquí, de que es un proceso de años,
de años, estos muchachos de 19, 18, 17 años que van a estar en este torneo sub-20, vienen jugando en academias desde los 4 o 5 años y vienen pasando por un proceso desde los 4 o 5 años comienzan a jugar en canchas reducidas con una pelota tamaño número 3, 4 contra 4, y así se van formando sucesivamente. Jugando, les enseñan lo básico, los fundamentos del fútbol, y así sucesivamente se va haciendo el 7 contra 7, en el cual en esos procesos ni siquiera les interesa el resultado al entrenador, lo que le interesa es que el niño vaya aprendiendo a jugar, a parar una pelota, a hacer una pared con su compañero. Base, lo que no tenemos en El Salvador, base. Estos muchachos de 15, 14 años están constantemente yendo torneo tras torneo tras torneo, jugando contra equipos de otros estados, agarrando rodaje, ya a manera de que cuando lleguen a 16, 17 años, han jugado infinidad de torneos contra una infinidad de equipos de otros estados, a veces viajando hasta Florida, a Texas, a California, por todos lados. Hasta hay academias que van a España o Inglaterra a follarse con academias de allá. Eso es lo que se hace aquí en Estados Unidos. ¿Qué diablos hemos hecho en El Salvador? A usted que le gusta ladrar estupideces y criticar a los dirigentes obreros, a hablar a lo loco, a venderle basura a la gente. Y vamos, hay que echarle culpa también al que le cree, porque no solamente tiene culpa el indio, también tiene culpa el que lo hace compadre. Vamos a la gente que les cree. A usted que vende basura, yo le digo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho como para exigir que tenemos que estar en el siguiente mundial? Si llegamos, no será gracias a ustedes, ni será gracias al dirigente. Si llegamos, será gracias a los muchachos que se van a romper en la cancha, y no tengo duda de que se van a entregar y que lo van a dejar todo. Y no tengo duda de que el señor Juan Cortés va a hacer hasta lo imposible para ver cómo le hay el lado a esto. Pero a usted que le gusta vender basura y tirar basura, me encantaría cerrarles el hocico, como decimos en buen salvadoreño. Me encantaría, me encantaría. Y hay una gran nómina de jugadores. Yo vi la lista de abril. Es más, ¿sabe qué? La voy a poner acá. La voy a poner acá. Déjenme ver. Vamos a buscar. Ok. Y ahí está. Esta es la lista de jugadores. Una muy buena convocatoria de jugadores. Y la puse en pantalla para que usted me siga. Está Daniel Franco de Alianza. Alexander Aguilar, que me gusta esto porque él estuvo con la sub-17 hace año y medio. René Fuentes de Talleres. Justin Carrillo de Cartaginés. Me va a perdonar, pero no puedo pronunciar este nombre del defensa. Kiano de FC Cincinnati. Brian Amaya de Cacahuatique. Carlos Díaz del LAFC. Isaac Abrego de Carlmar FF. William Molina del Atlético Balboa. Un equipo clásico, es un histórico del Salvador. Aiden Benítez de Sporting Kansas City. Los volantes. Aquí está Christopher Guardado de Isidro Metapán. Gabriel Arnold del LA Galaxy Academy. Adrián Murgas de Matías Almeida FC. Brian Peña del Intercontinental FA. Walter Mengíbar del Atlético Comalapa. También otro equipo clásico de nuestro fútbol. Diego Rodríguez del LA Galaxy Academy. Marco Bolaños del Weston FC. Marco Casillas del Rayo Vallecano de España. Brian Vázquez del FC Cincinnati. Marco Flores, El Salvador. Nelson Díaz, un gran jugador.
Nelson Díaz, del Brasilia, que también estuvo en la sub-17, y esto es lo que me encanta ver, jugadores que vienen de procesos anteriores y que vienen siguiendo ese proceso de selecciones. A mí me encanta ver eso, porque así se tiene que trabajar. La base de la sub-17 tiene que ser la base de la sub-20 y así sucesivamente. Para los que no tienen cerebro, hello, dirigentes del Salvador. Diego Guardado, del FC Schalke 04. Joshua Sosa, del Barça Residency Academy, de Academia del Barcelona. Steven Guerra, del Dragón. Mario Erazo, GFI Academy. Raúl Ábalos, de Carolina FC Academy. Y aquí está Wilber Díaz, Santa Tecla, Isaiah Flor, Academia de ANSA, perdón. Víctor Doval, Lenk FC y Elías Molina. Esta es la lista de abril para la sub-20. Me parece excelente. Mucho jugador de MLS, mucho jugador de acá Estados y mucho jugador también de El Salvador. Hay jugadores de Argentina, que es el caso de Talleres, otro que viene de Rayo Vallecano de España. A esta lista yo le agregaría al muchacho Francis Castillo, que no sé por qué está en el microciclo de la selección mayor, pero él claramente puede estar aquí y me imagino que esta lista está también para encontrar las piezas. Miren, esta lista de jugadores me parece excelente. Me parece que se ha hecho un gran trabajo de scouting para buscar talentos para la selección y me encanta ver que el señor Juan Cortés ha entendido esto, que se necesita de todo, necesitamos la ayuda de todos los que tengan sangre salvadoreña que nos vengan a ayudar, porque, repito, en El Salvador no se ha hecho absolutamente nada, y el jugador que yo veo aquí, como los jugadores de Alianza, de Metapan, de Brasilia, que es el caso de Nelson Díaz, ¿sí? Les tengo una admiración profunda, porque a pesar de que no se les da nada, o menos que nada, no se les da ni lo básico, ni lo necesario, y encuentran la manera de hacerse un hueco en el fútbol salvadoreño, de hacerse notar. Para mí, los chicos que crecen en El Salvador y se forman en El Salvador, para mí son héroes, porque sin herramientas, sin ayuda, logran hacerse un hueco en el fútbol del Salvador y quiere mucha entrega, quiere mucha disciplina, quiere mucha garra. Y bueno, esto es todo por hoy, señores, señoras y señores. Muchas gracias por estar aquí conmigo nuevamente, por escucharme y me perdonan que a veces me enojo, pero es que es, es profundo el problema del Salvador y mucha gente sigue sin entender el por qué estamos como estamos. Mucha gente no quiere aceptar nuestra realidad y repito nuevamente, al periodismo barato, sucio del Salvador, yo les digo, jódanse. Y si no van a ayudar, por lo menos no estorben. Si quieren llamar la atención, dedíquense a otra cosa, pero al fútbol no lo jodan más. No lo jodan más. Muchas gracias y con esto los dejo. Chao.